en el conurbano bonaerense, que curiosamente es el principal bastión político del gobierno. Bueno, lo sumo al ministro Carlos Viñolo, que nos visitó. ¿Cómo le va? Gracias por venir, por su tiempo. Bueno, ¿qué debate, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a los indicadores sociales, ¿no? que tiene el país. Hablamos de pobreza en la niñez. En este sentido, ¿qué opina? Ya no sé si se puede plantear una opinión en relación a esto, pero ¿qué puede hacer la dirigencia política en este escenario, cuando a su vez muchas personas ya descree que esto se vaya a resolver? Bueno, creo que además de los indicadores concretos que son tremendamente dolorosos hace muchísimo tiempo, se suma en esta última etapa un condimento que creo que todos tenemos que asumir responsabilidades, que tiene que ver con la falta de credibilidad general hacia la política, más allá de los partidos, más allá de los colores. Creo que ahí hay un aspecto que tenemos que todos dimensionar. Fíjese, a mí hay algo que me llamó poderosamente la atención en acontecimientos de los últimos meses, diríamos. Aquel intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, que debió ser un elemento, un momento sobre todo que convoque masivamente a una consolidación, con solidaridad, con una respuesta resguardando instituciones en contra de la violencia, terminó generando una complejidad aún mayor, porque hoy más del 60% de las personas ni siquiera consideran que eso ocurrió. Y esto no es un dato menor. Creo que desde la política tenemos que leer adecuadamente que ahí hay una señal que está mandando la ciudadanía hacia la dirigencia en general, que nos tiene que convocar a todos para empezar a generar un camino y una tendencia distinta a la que venimos teniendo en los últimos años. En eso me parece que estamos en una situación tremendamente compleja por lo económico, con una dificultad que estamos en el último año, ingresando al último año de un gobierno que se debilitó, que no tiene cohesión interna, que tiene diferencias respecto a las visiones dentro del mismo esquema, y se va a venir un proceso electoral donde se van a agudizar las competencias, donde se empiezan a marcar con más claridad los detalles, y ahí creo que tenemos que aportar nuestro grano de arena en el sentido de tratar de hablar con claridad a la gente, llevando cada uno una propuesta, pero asumiendo compromisos hacia el futuro muy importante. Creo que se necesita tomar decisiones, la gente tiene que saber que para cambiar este derrotero que venimos teniendo, las decisiones no van a ser sencillas, que no hay caminos que nos saquen de una complejidad como la que tenemos de un día para el otro, que tendrá que haber un esfuerzo colectivo y que va a haber que hacer un esfuerzo de conseguir consensos que permitan esa toma de decisiones. Y en este escenario, disculpe, pues usted está haciendo una descripción en donde incluso plantea una autocrítica hacia toda la dirigencia política. Cuando los dirigentes políticos discuten si tiene o no que haber paso, una discusión bastante alejada de lo que podría ser el día a día de la mayoría, ¿por qué cree que gana la agenda esas cuestiones y se dejan de lado estas otras que son las que la ciudadanía evidentemente está demandando? Bueno, porque el tema de las pasos es una regla establecida para una competencia electoral que es lo que permite llegar al poder. Y hay una lucha, hay que decirlo con claridad, hay una confrontación para sacarle el término beligerante, que esa confrontación tiene que ser de ideas, tiene que ser de perspectiva, y se instala en la agenda porque claramente al discutirse cambios de reglas tan cercano a una elección, eso genera complejidades. Estas discusiones debieron haberse hecho en otro momento, cuando no había tan cercano a una competencia electoral. Cuando se está por jugar el partido no se puede cambiar la regla, eso no es razonable, no es civilizado,
no es lo que conviene. Pero independientemente de eso, al fin y al cabo, es una regla de competencia electoral y si no la estuviera, tendrán que las fuerzas políticas, las coaliciones que pretenden avanzar hacia adelante, generar mecanismos que permitan resolver sus cuestiones internas. Doctor, ahí fortalece el discurso que usted recién daba en el marco del descrédito que tiene la gente sobre lo político. ¿A quién perjudica o a quién beneficia las PASO? A la dirigencia política. Al ciudadano común mucho Sí. no le cambia la vida, ¿eh? De manera indirecta sí, porque también las reglas de la competencia terminan definiendo perspectiva y posibilidad y posicionamiento, y en nuestro esquema democrático la verdad que quien conduce es quien obtiene la representación de la gente. Entonces es la gente la que va a votar, pero bajo determinadas reglas, y esas reglas son importantes porque pueden beneficiar o no a un sector. Por eso yo digo que son discusiones válidas, pero no tan cercanas a una competencia electoral. Incluso en lo personal, cuando a mí hace más de un año se me consultó qué pensaba de las PASO, y yo con claridad había dicho que me parecía que no eran en ese momento útiles, importantes, pero lo que pasa es que pasó mucho tiempo. Eso estaba hecho sin especulación particular, sino como una conceptualidad general. Ahora, cuando se acercan los procesos, esto realmente tiene impacto. Pero bueno, yo como siempre digo, yo pertenezco a un espacio de la oposición. Estoy convencido de que si el kirchnerismo consigue los votos en la legislatura para hacerlo, lo va a hacer. Y la oposición, si en verdad nosotros creemos que podemos conducir este país en las condiciones que está, claramente tenemos que tener mecanismos para resolver los temas de competencia. ¿Hay algunos en la oposición, Juntos por el Cambio, que también quieren suspender las PASO? No he escuchado yo en lo personal. Algunos análisis arriman, como diríamos los correntinos, no por he la red. escuchado en este momento, sí en otro momento. Sí en otro momento se escucharon las voces. En este momento no por esta cercanía. Pero independientemente, yo digo, si hay cambio de regla, bueno, uno tendrá que ajustarse a las nuevas reglas. Porque en definitiva, si se cambia, se cambiará por el Congreso, o por lo tanto va a ser un procedimiento legal. Y al ser un procedimiento legal, nosotros como oposición tenemos que ajustarnos a la regla que tenemos y tenemos que tener capacidad además para encontrar caminos. Queda todavía, si no hubiera paso, le queda, por ejemplo, a Juntos por el Cambio la posibilidad de convocar a una interna abierta. ¿Están pensando en eso? Dentro del espacio, que es una posibilidad. Si eso no se diera, también quedan otras posibilidades, como nosotros lo hemos logrado hacer, por ejemplo, en Corrientes, que somos un espacio muy multipartidario, plural, y sin embargo hemos encontrado mecanismos que permitan resolver las candidaturas. ¿Cuál sería la fundamentación por la cual suspender las PASO? Yo la verdad que en este momento la única que es considerable en términos reales, por lo que estábamos escuchando recién, es el impacto en la economía, digamos, el costo. Si hacen 2 elecciones, la mayoría de las provincias piensa desvincularse de la fecha electoral en forma unánime, universal en el país. Si hacen 2 elecciones. Sí, seguro. No y tiene eso nada que ver lo económico. Exactamente, pero bueno, eso es lo que se dice en este momento y en estas circunstancias, no lo que digo yo estoy analizando las opiniones que hay. O sea, sería una herramienta electoral con la intención de romper la unidad de la oposición. Puede ser que sea esa la intencionalidad. De todas maneras, vuelvo a repetir, hay mecanismos y es el Congreso el que lo determina, es de una manera legal, por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados. Y respecto al desdoblamiento de elecciones, esto ocurre, y ocurre en todos lados. Ocurre y va a ocurrir muy fuertemente el año que viene dentro del espacio gobernante, porque los gobernadores que tienen otro grado de posicionamiento dentro de su territorio no van a cargar con la cuenta que en este momento le está agregando el gobierno nacional. Y otros, como el caso nuestro, por ejemplo,
podríamos tranquilamente llamar a una elección simultánea. Siempre analizamos la posibilidad de hacerlo separado porque siempre hemos dicho que queremos la lógica de lectura de la ciudadanía correntina en espacios bien concretos territoriales, la provincia o el municipio, la provincia y después la nación. ¿Y no se lo van a Esperá, reprochar porque desde me la pidió, nación? esperen, por favor, si me piden la palabra, ordenemos para que todos puedan hablar. Martín. Doctor, el gobernador estuvo con nosotros el viernes en los estudios de Canal 13 y de LT7 y habló de la preocupación que tenía por dos debates parlamentarios que se vienen, la ley de presupuesto y la ley de humedales. Y fue muy enfático en que la provincia no va a delegar de ninguna manera sus facultades establecidas por la Constitución, fundamentalmente en el tema de la ley de humedales. Ahora, en el tema presupuestario, ¿no hay preocupación por lo que se entiende por parte del gobierno provincial, una discrecionalidad en cuanto a inversión, obra pública y recursos destinados para Corrientes? Tenemos preocupación, naturalmente hacemos comparaciones respecto sobre todo de otras provincias de la región. Exacto. Y ahí no nos vemos favorecidos, al contrario, teníamos la pretensión de que se incorporaran por lo menos los trabajos iniciales del ensanche de la Ruta 12 hacia Saladas, que como todos sabemos es un camino que nos está generando un costo en vidas importantísimo y teníamos esa pretensión. Y sobre todo el otro reclamo muy fuerte que tenemos tiene que ver con el segundo puente. Todas las obras complementarias que necesita Corrientes para esa traza no están hechas, no están incluidas y sí están del lado chaqueño. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que trabajar y mucho a ver si podemos incluir algo natural y lógico, ¿no? Que Corrientes debe tener el mismo tratamiento justamente en una obra de carácter biprovincial. Eso es fundamental. Respecto a los humedales, tenemos que tratar de esclarecer un poco el tema de los humedales porque mucha gente se suma al apoyo a la ley, sobre todo cuando hay algún incendio. Y la verdad que la gente tiene que saber que la ley de humedales no va a resolver ningún incendio. Eso, que tenga bien en claro eso, porque a veces se asocia y se espera ese momento para discutir la ley de humedales, y por más ley que aprobemos, el tema de los incendios van por otro carril. Y en segundo lugar, aprovecho para comentarles que mañana a las 9 de la mañana en el auditorio del Julián Cini la provincia va a presentar el inventario de los humedales que tiene hecho Corrientes, que es un trabajo muy minucioso hecho hace tiempo, muy trabajoso además, donde pudimos lograr un equilibrio entre la conservación del ambiente y la producción. En Corrientes hemos podido desarrollar políticas públicas positivas a partir del entendimiento que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Y somos un ejemplo de política pública en eso, por eso el Iberá ha crecido del modo que ha crecido y por eso la producción no se vio menguada por una cultura de cuidado del ambiente. Incluso acuñamos un término en Corrientes que se creó acá prácticamente, que es el de producción de naturaleza, porque nosotros decimos que las medidas que tomamos de tipo legal generan la oportunidad de mejorar o de conservar la naturaleza. Y entonces la ley de humedales se cree, a Corrientes si se aprueba como está, le dejaría, no sé, el 80 al 90% de sus áreas productivas sin posibilidades. Y eso me parece una barbaridad. Nosotros además estamos convencidos que es jurisdicción y patrimonio de los correntinos, por lo tanto la nación no tiene posibilidad de regular estas cosas, y si hubiera alguna ley que no tenga que ver con el esfuerzo y el trabajo que han hecho los correntinos en los últimos 15 años, iríamos a cuestionarla legalmente como corresponde por anticonstitucional, ¿no? Mexner. Si no, volviendo al tema anterior electoral, si Corrientes quiere desdoblar, ¿no le van a decir, muchachos, apóyennos, no nos traicionen, no nos dejen solos desde la nación? Bueno, pero ¿No le van a pedir ese Tito, esfuerzo? Los que conocemos el análisis que se hace desde de los liderazgos locales, cada uno de los líderes locales, la primera lectura y la más importante es
poder desarrollar su criterio en el territorio, y si tiene una apreciación importante de la gente, la cuida. Y eso no importa el color político. No, sí, ya sé. Si hace... yo fuera dirigente local diría desdoble, y si fuera dirigente nacional te diría, por favor, no desdoble. Entonces, incluso a nosotros hace varias oportunidades anteriores, hemos asumido la responsabilidad de costear la elección, pudiendo colgarnos en la nacional sin costo. Pero ¿qué pasa? Lo hemos hecho siempre casi, y no digo que lo vamos a hacer ahora, es una posibilidad, pero el tema es que lo hemos hecho con suerte dispar. A veces ganamos la elección provincial y perdimos las nacionales. En la última, bueno, se dio la uniformidad en ese sentido de haber ganado en ambas, pero fue la primera vez después de mucho tiempo. Decir que en el sentido de que tampoco garantiza un resultado. Acá lo que importa es lo que pone adentro de la urna la gente, y qué capacidad tenemos desde la dirigencia política de los espacios de llegar con claridad. Yo estoy muy preocupado porque me parece que tenemos que empezar a tratar de generar esperanza, expectativa, cosa que se perdió totalmente, y eso se logra desde la conducta, desde la ejemplaridad y desde una visión clara y transparente de qué cosas queremos hacer. La verdad que uno mira a mí me tocó ver la película que está tan en boga de 1985. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención. Más allá de todo lo que significó el juicio a la Junta, lo que me llamó la atención es el protagonismo que en ese momento asumieron los jóvenes. Porque realmente fueron ellos los que fueron el motor de generar las condiciones para que ese juicio, y cuando hablo de jóvenes abogados que decidieron asumir una responsabilidad en un momento tan crítico del país como era ese, en un momento donde, si bien se había desplazado a la dictadura, quedaban los resortes de poder muy enquistados, y de hecho después tuvimos las azonadas que tuvimos por esa razón, y la verdad que me impresionó porque me recordó, pero yo no lo tenía tan nítido, de que en realidad hay actores que son extraordinarios, como los que estuvieron, los reales y los que ahora los representan en la película. Sí. Pero también detrás de esos dos actores realmente había un equipo de jóvenes que asumió una responsabilidad. Y es una señal de confiar en lo que viene, es una señal de confiar en la renovación, ¿no? Usted habló de los jóvenes y del cansancio de algún sector de la dirigencia política convencional. ¿No le teme a eso? Apareció la figura de Milei captando a mucha juventud. Mire, Milei capta todo lo que nosotros no somos capaces de captar y no hemos captado hace mucho tiempo. Yo no puedo quejarme de la irrupción de Milei, lo que tengo que hacer es mirar hacia adentro y ver cuáles son las cosas que puedo aportar para que esa condición no se dé. ¿Por qué? Porque no coincido con su visión, porque no respeta valores republicanos, porque tiene una visión, a mi criterio, muy autoritaria. Pero bueno, es disruptivo y viene a plantear una cosa diferente, y nosotros tenemos la obligación de generarle a esos jóvenes otro camino. Y la verdad que en Corrientes, por ejemplo, yo pongo como ejemplo, nuestro gobernador, que es una persona joven, al asumir su gestión, produjo un despegue importante en cuanto a visión, en cuanto a política, en cuanto a mirada de lo que se puede hacer, y creo que le fue muy beneficioso a Corrientes. Entonces me parece que hay que asumir esa responsabilidad. Hay actores que tenemos que hacer el aporte siempre, porque la experiencia sirve, pero tenemos que apostar a que nuestros jóvenes vayan tomando posiciones cada vez más. En algún momento se planteó el tema de los mandatos en Corrientes, que está desfasado su calendario electoral con relación al calendario nacional. ¿Ese tema en algún momento se va a volver a plantear o para usted no es ni un problema ni un beneficio, es así y está bien que así sea? En lo personal, yo creo que debiéramos
y en su momento me expresé en ese sentido. Pasa que cuando se dan una circunstancia como la que estamos hoy, se contamina mucho porque como nuestro gobernador no tiene posibilidades de reelección, se puede contaminar con esa idea de que la reforma de la Constitución en realidad se empuja para generarle un periodo más. Y eso no está bien porque es cambiar de nuevo las reglas del juego y creo que es un tema que siempre está implícito en la discusión política. Entonces, si queremos hacer un ayornamiento en este sentido, tenemos que buscar otros momentos, no cuando haya un interés de una persona o de un sector. O sea, sería no en un segundo mandato de alguien Sino que no en el puede, sino por primero. ejemplo en un primer mandato. Lo ideal sería en el primer mandato Pero para usted se tendría que equilibrar, digamos, o acompasar el calendario nacional con el provincial, tendría que elegirse en el mismo tiempo. Sí, porque si no nos pone en una competencia muy fuerte de lo político demasiado tempranamente. Cada 2 años estamos realmente, todos saben que cuando se confrontan los ejecutivos es el momento más crítico de una elección y nosotros prácticamente cada 2 años, si no es provincial, es nacional. Pero, y la posibilidad de unas cláusulas así que planteen, digamos, excepcionalmente una extensión de mandato, ¿eso no sería? Puede ser, no lo Hoy estamos, no está en agenda del no está en gobierno. nuestra agenda, no la estamos impulsando, sí creemos que es importante, pero también aprendimos de la anterior, porque nos pasó que cuando quisimos hacer alguna reforma, inmediatamente se instaló el tema de que la búsqueda era la ampliación de una reelección y la verdad que eso no corresponde. ¿Cómo surgen los liderazgos dentro del espacio en el que ustedes están? Yo utilizo una palabra que a algunos no les gusta y me la cuestionan inclusive. Yo creo que los liderazgos se generan naturalmente y dependen del trabajo político y de gestión que cada dirigente hace y del vínculo que consigue con la sociedad. Realmente muchas veces muchos dirigentes tienen la oportunidad, pero para construir un liderazgo tiene que darse condiciones que la va creando con su esfuerzo, con su forma de ver las cosas. El caso de Gustavo Valdés, él accede a la gobernación con una oportunidad creada en ese momento del segundo mandato de Ricardo Colombi y le ha agregado una dinámica, le ha agregado un compromiso, una visión, creo que una visión desarrollista integral a su política que le permitió llegar a la gente, tener un lenguaje directo y además una gran y enorme capacidad de trabajo que yo creí que con Ricardo Colombi luego no íbamos a conseguir en otro y sin embargo lo consigue claramente. Teniendo en cuenta, vamos a levantar un poquito más la exigencia para la respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que Lula tiene 76 años y Bolsonaro 67. Bueno, es el ejemplo de hoy, digamos, ¿no? Uno puede sospechar como el liderazgo de Valdés tiene plazo fijo, tiene 3 años más de mandato. Uno puede sospechar que el actual presidente de su partido tenga interés en regresar a la gobernación. Sí. ¿Usted lo percibe? Sería totalmente natural. Ahora lo que me parece totalmente loco es hoy, en el primer año de los 4 años de gestión, habiendo una elección nacional en el medio y con un problema como el que tenemos en nuestra economía, hacer futurología respecto de lo que va a venir en corriente me parece irresponsable de mi parte al menos. Yo creo que... Está bien, yo lo entiendo porque es súper prematuro, hay otros temas en la agenda. Lo que pasa es que también a vuestra coalición le conviene que haya liderazgos fuertes porque también van a tener que ir al territorio este año a buscar los votos para lo que se elija. Y los tenemos. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos liderazgos fuertes, nítidos, que trabajan. Lo que pasa es que el momento, y además tenemos una experiencia. Nosotros
hemos logrado a través de los últimos periodos encontrar caminos porque aprendimos de lo que nos pasó. Recuerden ustedes que nosotros le generamos a Corrientes una de las confrontaciones más fuertes que hubo en los últimos tiempos y fue de nuestro propio color. A mí incluso me tocó protagonizarla como intendente de la ciudad. Está leyendo la de Arturo Colombo y Ricardo Colombo. Y eso a nosotros nos enseñó un montón de cosas, por decirlo en un lenguaje llano, el lomo nos enseñó. Entonces aprendimos desde ahí y a partir de ahí hemos generado mecanismos para poder encontrar el camino de darle el tránsito necesario a los dirigentes para que aquel que naturalmente se perfila como líder luego encuentre el apoyo mayoritario de la fuerza a la que pertenecemos. Y así lo hicimos y estamos confiados. Incluso en esta etapa que viene en la Nación, Gustavo Valdés está permanentemente tratando, con humildad, pero tratando de aportar la experiencia de Corrientes Hoy al desarrollo de lo que viene. El gurú Martínez Llano dijo que Valdés bien podría ser la figura que acompañe de vicepresidente. Él cree que Macri va a ser el candidato de Juntos por el Cambio a la presidencia y dice que Valdés lo va a acompañar. Mire, él tiene una responsabilidad institucional con Corrientes que es importante, tiene una perspectiva de crecimiento a nivel nacional sin lugar a dudas. Hoy es un dirigente que tiene una centralidad dentro de Juntos por el Cambio. No por algo los distintos actores de la política nacional vienen a visitarlo permanentemente, prácticamente todos y de manera cotidiana, porque hasta la foto con Valdés hoy le es útil en términos de presentación pública. O sea que es un dirigente que con proyección, yo no tengo ninguna duda que Gustavo Valdés más temprano que tarde va a protagonizar la vida política nacional, porque está haciendo una tarea importante, porque trabaja como si fuera el primer día que ingresó a la gobernación y tiene claridad en la búsqueda de sus objetivos. Hablando en criollo dijo, el cuero nos enseñó, o aprendimos por el cuero. ¿Qué cambiar ante un eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio, o como se denomine, para que no pase lo que ustedes en síntesis han reclamado? Fuimos socios aportando, pero no fuimos socios a la hora de la distribución. Sí, bueno, nosotros dentro de Juntos por el Cambio y luego del gobierno anterior hay tres definiciones que se tuvieron y que tienen mucho consenso, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el establecimiento del liderazgo por competencia, cosa que, bueno, veremos si lo hacemos por paso o de qué manera. En segundo lugar, el otro aspecto que se planteó con mucha claridad es que lo que se viene es un gobierno de coalición. El gobierno del presidente Macri no fue un gobierno de coalición, esencialmente porque, si todos podemos recordar, en febrero del 2015 el presidente Macri tenía el 15% de los votos. Había muy poca gente que creía inclusive que podía ganar la elección, razón por la cual no hubo un proceso previo de preparación y eso es lo que se vio después con algunas dificultades y con errores que están analizados. Y ahí vamos al tercer aspecto, que es el más importante de todo. El gran desafío de Juntos por el Cambio es tener un programa común. Nosotros le estamos diciendo a la gente que para fin de año tendremos cerrado un programa común de gobierno, que están trabajando hoy a nivel técnico, pero que deben validarse a nivel político. Entonces, si uno tiene ese programa común, no importa quién es al que le toca ir hacia adelante. Lo importante es que se cumpla con ese compromiso que se va a asumir luego en una campaña electoral. Carlos, vos planteaste la falta de convocatoria, digamos, al apoyo después de lo de la vicepresidenta, y todo el mundo se acuerda de cómo ocurrió lo de Semana Santa, cuando Cafiero de inmediato, y en todo el país hicimos lo mismo, era autoridad universitaria, fuimos todos al rectorado, bueno, todos no, el gobierno provincial no. ¿Cómo hacer para bajar los decibeles de esta confrontación donde parece que los halcones del oficialismo y de la oposición
marcan el lenguaje, y eso me preocupa, que si Macri es candidato, los más duros triunfan. Y entonces la coalición se aleja. La verdad que esta Argentina es paradojal en todos los puntos de vista. Yo particularmente, a la persona más sensata que le escuché en términos de todo este proceso violento que sufrió la Argentina, fue precisamente a Ricardo Darín. Cuando le hicieron un reportaje, él lo que dijo fue que todos teníamos que revisar nuestra conducta y poner nuestro grano de arena para ver de qué manera podemos mejorar el vínculo que dé condiciones para el diálogo. Y digo paradojal porque fue su propia hermana, su hermana, que leyó en Plaza de Mayo un manifiesto donde hizo lo contrario, porque estableció culpas. Es muy difícil que yo me siente a dialogar ante una situación como esa si a mí me dicen que yo soy el responsable de eso que ocurrió. Y ahí estuvo el error. A mí me parece que lamentablemente el presidente con su cadena nacional detonó la posibilidad de esa imagen que todos queremos. Porque recuerden ustedes que el Senado Nacional reaccionó espontáneamente con un comunicado conjunto, con una foto conjunta, sin inconvenientes, que fue muy a las pocas horas del acontecimiento. Luego de la cadena nacional es muy difícil que nadie asuma un compromiso cuando lo que te están diciendo es que de alguna manera vos sos responsable de semejante demencia, de semejante locura. Y por supuesto que cualquier argentino tiene que pedir que haya verdad y justicia en la investigación que se hace respecto de este acontecimiento. Y si son solamente un grupo de los copitos que son unos dementes, o son autores intelectuales que lo instigaron y lo colocaron en esa situación, pero nosotros no lo sabemos. Para eso hay un proceso judicial en marcha, y quienes creemos en la división de poderes tenemos que bregar porque generar las condiciones para que la justicia actúe y llegue a donde tenga que ir. Ministro, gracias por su visita. Gracias. Ha sido muy amable. ¿Recomienda ver 1985? Fantástica, la verdad que no soy ningún experto en el tema, pero como espectador realmente muy bueno. Creo que compite para el Oscar, está como sí, fue la película elegida. Para película extranjera. Muchas gracias por su visita. No, gracias a usted. Vamos con mensajes, a ver qué opina la gente que nos está mirando, cuáles son las expectativas para el último trimestre del año. Buenas noches, la economía